Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Buenas tardes, amigos y amigas de Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Buenas tardes, saludos y abrazos para los dominicanos y para todos los amigos de Iberoamérica que pueden ver este programa con el cual queremos compartir lo que los dominicanos tenemos orgullo, que es el corazón en toda América Latina. La semana pasada, los que nos vieron, me imagino que fueron todos ustedes, habrán visto que empezamos lo que yo anuncié como una serie nueva. No es que pretenda ser Netflix, ni mucho menos. Los coloquios son los coloquios de Jacqueline. Pero una serie porque ustedes saben que soy muy amiga, además de ser su paciente, del doctor José Joaquín Puello. Y hablando en las conversaciones que tenemos, él y los amigos, colegas de la educación, él también, además de ser un neurocirujano famoso, es profesor. Entonces, hemos hablado muchas veces y él nos ha hablado del aprendizaje. Y por eso ideamos estos programas que el mismo José Joaquín le puso el nombre de las neurociencias y el aprendizaje. Entonces, el programa de la semana pasada fue, a mi entender, sumamente interesante. Empezando que la que más aprendí fui yo. Pero yo espero que los docentes que nos vieron, además se puso en las páginas del ministerio y de las universidades y de los colegios, hayan entendido que para poder enseñar hay que saber cómo funciona el cerebro. Entonces, esa enseñanza del domingo pasado estuvo en manos de quien mejor puede hablarnos sobre el cerebro y el aprendizaje. Y tengo aquí no solamente al doctor José Joaquín Puello, que es un orgullo para República Dominicana y conocido por todo el mundo, y si me pongo a decir quién es él, el programa se me va en decir todo lo que él es. Pero trajimos una persona también, fue idea de José Joaquín, y era invitar a un muchacho joven, 30 años, para que estuviera con nosotros en este programa y nos interrumpiera. Yo no sé lo que nos puede interrumpir, porque este programa, ustedes lo saben, no es un programa preparado. Aquí todo fluye según fluye la conversación. Entonces, ¿a quién traje? Aquí ustedes ya conocen. Tenía que traer el joven que es el nieto del que es de quien es hijo, pero de quien es nieto, que fue el mío, el mentor mío, Gustavo Tavares Payat. Su nieto, Gustavo Eladio Tavares Quinipín, el nieto, está invitado con nosotros para oír lo que José Joaquín y yo podamos hablar, lo que tú vas a hablar y yo voy a reaccionar, y él puede interrumpirnos. Le damos luz verde para eso. Y yo sé que a ti te encanta interrumpir, Gustavo. Así es que, José Joaquín, ¿cómo seguimos lo que tú empezaste? Bueno, gracias, queridos amigos, por seguirnos. Habíamos dicho muy al principio del programa pasado, habíamos dicho que el cerebro humano no tiene nada que ver con las computadoras realmente, pero sí es un órgano que todo lo que le llega, él lo interpreta, lo guarda en una parte de la memoria que está en los lóbulos temporales, pero que aprendizaje y memoria se concatenan uno con otro. Obviamente, si no hay memoria, no va a haber aprendizaje. Entonces, de hecho, este órgano increíble que tenemos es el órgano realmente del aprendizaje. En segundo lugar, Jackie, el aprendizaje de nosotros los seres humanos está íntimamente ligado al pensamiento. De hecho, nosotros los seres humanos nos manifestamos por el pensamiento. El pensamiento se verbaliza. Entonces, eso es lo que nos hace humanos a nosotros. De todas esas categorías del pensamiento humano, hay una que nosotros tenemos que enfatizar en esta conversación, sobre todo cuando estamos hablando de aprendizaje, el lenguaje. Si no hay lenguaje, no hay realmente construcción del pensamiento, porque el lenguaje es lo que nos comunica, nos comunica con el exterior, y el pensamiento nos comunica con el interior. Parto de ese primer nivel. Lo que quiero decir con esto es que tenemos dos lenguajes. Hay un lenguaje interno
señores, nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Y el cerebro es el que recoge nuestro pensamiento, lo interpreta y finalmente lo exhibe cuando quiere, lo exhibe de manera espontánea al exterior. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si es esto lo que nosotros estamos diciendo desde el punto de vista de la neurociencia, entonces tenemos que decir un análisis, una conclusión en este pequeño análisis. Lo que quiere decir que el lenguaje en el aprendizaje es absolutamente indispensable y que quien refleja y enseña lo que su lenguaje, el niño o el adulto también está interpretando en la escuela, quien lo hace, ¿quién es? El maestro. Entonces, el lenguaje del maestro, su lenguaje externo, que es una expresión de su pensamiento, juega un papel importantísimo en el niño que está ahí. Esto tiene connotaciones importantísimas. El niño, frente al maestro, copia todo. No solamente lo que dice, copia los gestos. Copia, Jacqueline, y esto sí está bien estudiado, hasta la puntualidad. Claro, porque el maestro es un modelo. Hasta la vestimenta. El niño realmente, a veces su pensamiento se confunde un poco, porque los niños, por decirlo en un sentido elegante, se enamoran del maestro. Eso es una verdad bíblica, que la hemos vivido. Y recuerda, porque a pesar de que pasen los años, en la mente de nosotros los adultos queda la figura del maestro, la figura que se va convirtiendo en un ícono. Y cuando hablamos de nuestros maestros, los que fueron nuestros maestros, los que realmente practicaron la enseñanza, un magisterio que no existe. Magisterio, sí, no como un deber, sino como una misión en la vida. Esa imagen del maestro perdura en el cerebro de nosotros los adultos hasta el día de la muerte. Sí, pero yo tengo una pregunta. Hablando del lenguaje, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué pasa con los que no pueden expresar por los labios lo que el pensamiento sí les da? Y hablamos del lenguaje de señas. Te lo digo porque en el Senado hemos conocido la ley de lenguaje de señas. Entonces, ¿cómo podemos interpretar? Porque yo no tengo la menor idea. Bueno, yo no he trabajado en educación especial. En educación especial nosotros sabemos cosas que están en el mundo cotidiano de los sordomudos. La palabra, vamos a decir, carro, en el lenguaje de señas, en un dominicano lo entiende un chino. Pueden hablar por las señas, porque es un lenguaje universal. Que ojalá yo no sabía. Ojalá que el día de mañana uno pudiera decir que tenemos un lenguaje universal. Ustedes se acuerdan del sánscrito, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que era imposible pronunciarlo, pero bueno. El tema es interesante porque el lenguaje de señas es universal. Lo que significa, por ejemplo, tristeza o muchedumbre, cuando ellos se comunican es exactamente igual. Pudieran variar algunos conceptos, lo quiero subrayar, culturales, pero el lenguaje, las 2000 palabras que nosotros utilizamos en el lenguaje diario son las mismas para el chino, para el... O sea, el promedio es universal. Promedio, así mismo es, y se pueden comunicar entre ellos. Y por último, lo que tiene que ver con la lectura. Señores, no solamente leemos con los ojos y con el cerebro, leemos con las manos. Una vez uno pone la mano en un objeto, sin que nadie le diga al cerebro, sabemos que le estamos poniendo la mano a una copa de agua. El cerebro lo sabe inmediatamente. Está leyendo con las yemas de los dedos. Siente el frío. Y lo está interpretando. Cuando lo siente frío, sabe que es una superficializa. Entonces, ese es un lenguaje que está en la yema de los dedos. Cuando yo digo en las clases a veces que leemos con los dedos, la gente no lo puede creer, pero el cerebro lo percibe inmediatamente y lo convierte en una imagen. En una imagen. De hecho,
Ese es uno de los grandes lenguajes y fue uno de los grandes descubrimientos, entiendo yo, de ya de muchos años del lenguaje del braille, que pueden leer perfectamente bien. Nosotros vamos con ese tema en el Senado. Entonces, y qué bueno que tú lo dices, porque no hay ninguna duda en mi mente que el braille, el lenguaje de tocar con el tacto, leer con el tacto, tiene que ser parte esencial de nuestras escuelas. Nosotros tenemos en prácticamente todas las provincias centros donde hay educación especial para niños que no tienen la vista. Hay una máquina nueva, no me acuerdo cómo se llama, pero la estuvimos conversando en el Senado con el senador que trajo el tema de un nuevo enfoque en el lenguaje a través del braille. Y él nos presentó una máquina y efectivamente parece que es una máquina milagrosa desde el punto de vista de acelerar la visión interna que tiene, el pensamiento que tiene el que por braille le está llegando la información. Wow. Lo que pasa es que tiene un costo, pero un costo increíble. Y son individualizados. Yo soy una que opino que no importa que sea el 4%, el 8% o el 10%. Es muy difícil tener en todas las... Están pidiendo para más, no solamente las provincias, sino otras ciudades o pueblos donde hay niños privados de la visión. Y eso, yo entiendo que eso es fuera de... out of the question. No se puede pensar. Pero sí estamos especializando, el Ministerio está especializando a través de las universidades personas que enseñan a leer a través del uso de braille, wow. Porque lo tenemos. ¿Tú lo conoces? No lo conozco, pero me llama mucho la atención que ese tacto cree tanto conocimiento y que lleva ese aprendizaje y que incluso lleve a un conocimiento profundo del interior, porque, bueno, usted además de ser neurocirujano, es deportista también, y pienso en los griegos, donde la academia se llamaba el gimnasio, ¿no, verdad? Sí, así es. Y pienso en eso del idioma, que a veces no hay que ni hacer señas, nada más hay que mirar a la gente a los ojos. Y me pregunto, ¿qué tan somático es el aprendizaje? ¿Y qué tan importante es estar moviéndose? Porque ahora está todo el mundo sentado en el aula. Uno se paran cuando entra el maestro, quizás, y después se sientan. Entonces me pregunto, ¿qué rol adicional juega ese papel motor? Bueno, creo que comentamos algo en el programa pasado sobre la atención, sí. Lo que significa en el aula el mantener un niño más de 20 minutos sentado, más de 25. Que yo conté lo que me pasó en Francia, cuando le dije al chino que yo quería, al señor asiático, jefe de educación primaria, que yo quería más horas de lenguaje y de matemática, porque es la gran debilidad en la alfabetización oportuna. Y me dijo, no cambie de profesor, el niño nada más necesita 15 o 20 minutos para aprovechar la hora entera. Lo que dice Gustavo es esencial. Y hablábamos también de las herramientas, bueno, lo tocamos un poquito por arriba, las herramientas en el aprendizaje, en el aula, lo que significa la movilización, el tú parar al alumno, el tú llamarlo para que venga donde está el profesor. Hay muchas cosas que sabemos que las tenemos que hacer. Bueno, ¿dónde se complica todo? Se complica entonces en las patologías. Hay un síndrome que se llama el síndrome talámico, y es que el tálamo, que es un órgano muy interno, en los hemisferios cerebrales hay 2 tálamos. Ese es el órgano que interpreta prácticamente la parte sensorial de nosotros. Una persona con una lesión en el tálamo izquierdo queda anestesiado del lado derecho, y eso es grave. ¿Anestesiado significa paralizado? No, que no siente. Que no siente. No siente, no tiene dolor, no siente el dolor. Entonces... de ese lado. Sí, del lado contrario donde tiene, por ejemplo, un tumor o una hemorragia. Eso significa entonces que esa persona, si queda viva de una lesión, de una patología,
sabe que va a perder la mitad de su cuerpo. Él podrá caminar, lo que no va a poder es sentir, porque además la piel juega otro papel importante, porque la piel es la que nos indica, la piel entera es la que nos indica a nosotros, nos conecta a nosotros con el cerebro. Un paciente con un síndrome talámico se quema del lado que está afectado, no lo sabe, no siente nada. No lo sintió. Entonces la piel juega ese otro papel importante, que es cuidarnos a nosotros. Y decíamos, Jacqueline y yo en el programa anterior, decíamos que qué curioso desde el punto de vista embriológico, que el cerebro de nosotros es el segundo órgano que se forma después de que se unen el espermatozoide y el óvulo, porque el primero que se forma es la piel. Entonces cerebro y piel son absolutamente más que primos hermanos, son hermanos. Inmediatamente se forma la piel, lo comentábamos, entonces las células se invaginan, empieza a formarse el sistema nervioso. Y decíamos también cosas como esta que son interesantes. Nosotros no tenemos ojos en la región posterior. O sea, ¿cómo nosotros sabemos lo que está pasando detrás de nosotros? Obviamente que hay impulsos que llegan al ser humano, llegan a través de la piel, y el cerebro las interpreta y las fija, y no solamente las fija, es un órgano, por decirlo así, la piel es un órgano que nos protege, nos defiende, etc. En el lenguaje se juega un papel sumamente importante, porque es que el tacto es un órgano tan increíble. Yo no quiero entrar en la parte anatómica, porque la parte anatómica es sumamente compleja. Sí, estamos hablándole a docentes que están frente a un aula el otro día. De fibras nerviosas que nosotros tenemos. La yema de los dedos es un órgano realmente tan increíble. Pero tú sabes una cosa, Joaquín, perdona que te interrumpa. Me llamaron varias personas durante la semana que vieron el programa nuestro la semana pasada. Inclusive me escribió una muchacha de Uruguay y me dijo que había oído cuando tú decías que dentro del vientre se hablaban, que el niño se conectaba con la madre. ¿Tuviste el programa, Gustavo? Sí, yo lo vi. Y eso me impresionó a mí en el programa cuando grabamos tú y yo. Pero muchos de los que nos vieron dicen que por primera vez oyeron una teoría de ese tipo. Y hay un artículo que salió hace unas cuantas semanas en un periódico local donde hablan que, qué sé yo, qué yo cuánto, la educación empieza en el vientre de la madre. Y yo le dije a ustedes, o yo creo que te dije a ti, Gustavo, que cuando yo fui a Israel, me di cuenta, en Israel fue que lo vi. Pero aquí la educación empieza en el vientre de la madre. Por eso Israel tiene todos los premios Nobel que tiene. Porque la educación es sagrado. Ahora mismo no se puede hablar mucho de Israel por el problema de la guerra. Bueno, sí. Pero estoy hablando de Israel en paz, ¿no? Y es verdad. Es verdad. Te lo digo por mis nietos. Que mi hija siempre estaba oyendo música clásica y oía cuando estaba en estado. El mayor es violinista y el más chiquito es pianista. A nivel de el chiquito da conciertos, que está en Tulane, en la universidad tuya. Bueno, qué interesante. Para hacer un chin jocoso, yo estoy todavía pensando en la piel y el cerebro ahí adentro, que me parece una croqueta ahí dentro de la madre. Pero eso del vientre es interesante, porque realmente la educación, si empieza en el vientre, es decir, que cada embarazo induce a uno quererse más educador. Y hoy en día, con la tasa de fertilidad bajando, pues no sé si habría un efecto ahí. Y me imagino que... No te entiendo, Gustavo. ¿Cómo tú me explicas que la tasa de fertilidad bajando, que está bajando, sí. ¿A qué efecto tú te refieres? Bueno, no sé. Aquí tenemos al experto en... Sí, pero tu pregunta, ¿qué es lo que busca? Me pregunto, por ejemplo, yo tengo 34 años y hace poco me siento llamado a educar. No sé cómo fue que pasó eso. Yo llegué
a Consuelo, después me dieron los pasantes y siento que es un deber, ¿no? ¿Verdad? No es algo que yo hago, lo disfruto, gracias a Dios, pero creo que va mucho más allá de querer hacerlo. Yo creo que es algo que hay que hacerlo y es obligado. De hecho, creo que una misión mía personal es que todo el mundo sea educador. No, tú lo tienes en la sangre. Sí. Lo tuyo es genético. Y, no podemos ir más lejos. Ajá. Pero hablamos de eso y hay muchísimas cosas que quizá me gustaría hablar que me dijo. Bueno, hay un sistema de compensación en el cerebro, un sistema de placer. Entonces hay actividades de nosotros los seres humanos que de alguna manera cuando la interioridad de nuestro cerebro lo expresa, nosotros sentimos placer. Tú y yo comentábamos que en el aula, cuando tú pasas un conocimiento a un niño, tú sientes un placer. Uf, el disfrute más grande. El disfrute más grande. Ahora, no todo el mundo lo siente. Entonces, eso... Pero el que tiene la vocación lo siente. ¿Cómo tú lo puedes explicar? Bueno, la única manera que nosotros explicamos eso, Gustavo, es que hay una conducta aprendida. ¿Una conducta? Aprendida. Algo aprendió uno con sus padres o con los tutores. Son los primeros, los primeros maestros. O puede ser, Jacqueline, no en la casa, puede ser en la escuela. Sí. Bueno, usted lo dijo en el programa, sí, que era el docente es la familia extendida. Sí. Y eso me llamó muchísimo la atención, ¿no? ¿Verdad? Que pienso... Yo le digo a los docentes, perdona que te interrumpa, que ellos en el aula son la madre sustituta, si es una mujer, la madre sustituta temporalmente. Las horas que el niño está en la escuela, ella es la madre sustituta. Entonces volvemos al tema inicial, lo que significa entonces, ¿cuál es la báscula del aprendizaje en la escuela? Obviamente el protagonista es el niño, obviamente. El actor principal. Pero la báscula es el maestro. Sí. Porque el niño lo va a imitar. Para lo bueno y para lo malo, Gustavo. Un maestro insolente que le hable duro a un niño, ese niño le va a hablar duro a la mamá y a los hermanitos cuando llegue a la casa. Ese puede llegar a ser un feminicida. Así mismo es, porque es que esos primeros años en la vida exterior de nosotros los seres humanos tienen una importancia capital. Y de ahí es que la memoria de nosotros a largo plazo, la memoria hace del gran maestro que nosotros tuvimos en nuestra niñez, en nuestra primera niñez, un ícono. Pero ¿por qué recordar a un maestro de educación física toda la vida cuando tú llegas a los 80, 85 años? Y tú todavía como líder deportista, sí, ¿te acuerdas de tu...? Bienvenido Paseán, en San Juan de la Maguana, en mi pueblo. Yo lo recuerdo como si en educación física. Lo recuerdo como si fuera hoy. Y él, a ese profesor de educación física, nosotros lo veíamos extracurricularmente. Era cuando ya terminaban la clase y volvíamos entonces a la escuela en la tarde. Porque queríamos, no, es porque él con su accionar, él nos atraía. Una figura que ya yo paso de 8 décadas de la vida, yo lo recuerdo a cada rato, mira, lo estoy recordando en este momento, lo que significó para mí en mi niñez. Bueno, ese es un tema, porque todos los seres humanos, Gustavo, necesitamos un ícono, necesitamos una lumbre, una luz allá que esté allá para seguirla. Obviamente hay gente que se ofusca, ese es otro tema sociológico que podemos hablar, pero el maestro juega un papel trascendental. El niño que no se educa, ahora te voy a comentar algo más, que no se educa y que no pasa por todas esas etapas, es un cerebro que está a medio de desarrollarse. Porque ¿qué sabemos nosotros? Y esto se ha contabilizado. En la medida que nosotros aprendemos en la escuela, tenemos más neuronas. En la medida en que nosotros agregamos conocimiento de cualquier clase, tenemos más neuronas. En la medida en que tú aprendes, que ya lo hemos dicho en este video, un idioma nuevo, uno no se imagina la cantidad de neuronas que nacen en los lóbulos temporales. Y estoy hablando de estudios basados en evidencia, no es que yo me lo estoy inventando. Eso está basado en evidencia.
Bueno, todos los que nos ven saben que tú eres un hombre de ciencia. Pero antes de que tú le contestes, José Joaquín, a Gustavo, cuando tú estabas hablando de la cuestión del pensamiento y de que uno se habla a sí mismo, yo pasé, no sé si fue contigo que lo comenté o con el grupo, uno de los días que estábamos aquí contigo hablando del aprendizaje. Ahora las 5 semanas que yo pasé fuera, que cojo cada 6 meses por chequearme fuera, fueron las 5 semanas más intensas que he tenido de Jacqueline con Jacqueline. Yo quise estar sola, en la casa de mi hijo, en Tampa, mi habitación con mi oficinita adentro. Y yo encontrarme conmigo y hablarme a mí misma. Yo quería estar a sola conmigo, porque estando a solas conmigo y hablándome, inclusive me llamé la atención a mí misma, pero también me felicité por otras cosas. ¿Y qué pasó todo eso? Que es la lección que yo quiero transmitir o lo que quiero compartir, es que yo produje más que nunca en esas 5 semanas, porque cuando yo me voy fuera, el médico es 2 horas, un día a la semana, todo el tiempo es a trabajar, trabajo sola, no hay teléfono. A veces están las reuniones virtuales, pero realmente estoy concentrada en trabajar. Y el pensamiento mío se exacerba en producir, porque estoy yo conmigo, sin ninguna interrupción. Entonces, yo les recomiendo, se lo he dicho ya a muchas personas, porque este año fue que me fue mejor conmigo. Y mira que, acuérdate que te llamé con la muerte de Tom McDonald, que le hice un programa a la memoria de él, porque murió estando yo, eso para mí fue terrible. Pero la verdad es que ustedes docentes que tienen 3 meses más o menos que no trabajan al año, o que están supuestamente de vacaciones, cójanse 2 o 3 días. Aún ustedes tienen con la ADP un resort en Juan Dolio, o váyanse a una montaña, o váyanse a un río, o váyanse a un sitio donde ustedes estén con ustedes mismos. Los maestros tenemos que estar aprendiendo todo el tiempo. Si no estudiamos, quedamos fuera, porque hay que, lo que en inglés le llaman catch up with times, alcanzar o estar al día con los tiempos. Y hoy en día, a la velocidad vertiginosa en que está caminando la tecnología, la inteligencia artificial, la ciencia, el cambio climático que nos está haciendo un daño terrible, pues mira, eso yo creo que demanda, José Joaquín, que tomemos tiempo para interiorizar eso que tú dijiste, que es hablarnos en el pensamiento. Bueno, se ha medido. Señores, mis queridos amigos, se ha medido. Universidad de Toronto. Durante muchos años, bueno, no muchos años, durante un número importante de años, Toronto estuvo, la Universidad de Toronto, el Departamento de Neurociencia, estuvo midiendo el pensamiento. Y ya lo han visto en la resonancia magnética. Ya la ven. Yo te oía a ti hablando de eso, pero no lo entendí. Sí. O sea, se puede ver perfectamente bien el lenguaje interior. ¿Cómo lo hicieron, Gustavo? Con los místicos. La meditación. La meditación es el lenguaje interior. Lo que yo acabo de decir es una meditación. Bueno, entonces, yo no le llamé así, sí, ni lo sentí así. Pero ahora lo vemos. O sea, ahora vemos las áreas del cerebro que están involucradas y las vemos en resonancia magnética, no virtualmente, no, en tiempo real. Entonces yo les recomiendo a mis amigos que nos están viendo, los maestros sobre todo, que ese es un tema apasionante, porque además, ya lograron escuchar, lo que voy a decir que me ha sorprendido a ustedes, escuchar el pensamiento de seres humanos. Escuchar el pensamiento. Bueno, pero eso no sería como parte de la intuición cuando yo digo, yo sé lo que tú estás pensando. Es más allá de eso. Mucho más allá de eso. Obviamente ha dado trabajo. Realmente son estudios muy... no son estudios que lo hacen ¿cómo se llama? Al azar. Son estudios científicos conectando el pensamiento de nosotros los seres humanos con una computadora. Bueno, lo que voy a decir les va a sorprender a ustedes. Ha sido muy difícil escuchar el pensamiento de una persona y parece ser
Digo parece ser porque lo que voy a decir es lo que sabemos el día de hoy. Parece ser que hay palabras que el ser humano piensa que lo conectan con la computadora. Y no se rían, por favor. En uno de los experimentos, la palabra que conectó la mente, el pensamiento de esa persona con la computadora fue chiti chiti bam bam. Estoy hablando de un experimento real. Chiti chiti bam bam. Que eso está ya publicado. Esto es entonces el comienzo de que nosotros en algún momento, los seres humanos, alguien podrá entrar a nuestro pensamiento y saber lo que nosotros realmente, de nuestro lenguaje interior. Ese es un tema que pone los pelos de punta, porque significaría que nosotros vamos a entrar en lo más íntimo de los procesos. Entra la conciencia. No, ahora voy. Porque finalmente el pensamiento de nosotros los seres humanos, así como el lenguaje, la expresión del pensamiento, pero un momentito, el pensamiento es el motor, por así decirlo, el centro, la médula espinal de la conciencia. Tú le puedes llamar, Gustavo, conciencia, alma, no importa lo que tú digas, no importa. Y no estoy hablando desde el punto de vista filosófico. Ni religioso. Ni religioso, no, obviamente tampoco desde el punto de vista religioso, porque pudiera alguien decir, bueno, pero esto es pura palabrería, ¿no? O los ateos decir. No es pura palabrería. Nosotros sabemos que tenemos células en el cerebro que se conectan con los demás seres humanos. Es posible que en este momento mis neuronas especulares, las neuronas en espejo que las tenemos aquí, yo estoy conectado con Gustavo. Sí. Él no lo sabe ni yo tampoco, pero es muy probable que estemos conectados. ¿Y yo podría estar conectada contigo? Claro, pero yo lo creo. Estamos contigo también. Yo lo creo y estoy todavía pensando en esa croqueta, pero veo algo, ¿no, verdad? ¿Tú tienes hambre, Gustavo? Bueno, quizá. Donde no tenemos piel es en los ojos, ¿no, verdad? Uno tiene piel, cabello, obviamente, pero abajo de eso hay piel. Pero en los ojos no hay piel. Entiendo yo que la gente dice, mírame a los ojos, ¿no, verdad? Pero los ojos son el único, o no sé si son un órgano aparte o están directamente conectados al cerebro. Bueno, yo te puedo decir, cuando yo le digo a los estudiantes, les voy a enseñar ahora a ver el cerebro sin abrir la cabeza. ¿Cómo, profesor? Claro, con el oftalmoscopio. Cuando yo te veo a través de la pupila, cuando la pupila la dilatamos, que podemos ver el fondo del ojo, estamos entrando al cerebro. El nervio óptico es una extensión del cerebro. Pero más todavía, Jackie, el olfato. El nervio olfatorio, que es el primer nervio craneal, es una extensión del cerebro. Quiere decir que cuando yo te estoy viendo en la retina, tu nervio óptico, yo estoy dentro de tu cerebro. Y los órganos que tenemos aquí en la cabeza, todos se desarrollaron de las mismas células que se desarrolló la piel. Lo que pasó con este estudio, voy a hacer solamente una digresión así muy rápidamente, es que descubrieron esto que estoy diciendo, y lo pueden buscar en el internet, lo descubrieron a través de un pez de las profundidades marinas, de los 5.000 metros para abajo, que se llama Amphioxus. Estudiando ese pez se dieron cuenta que nuestros sentidos y el cerebro están conectados con la capa más externa de ese pez. Y de ahí vino un estudio interesantísimo que nos muestra por qué nuestros órganos sensoriales están en la cabeza y por qué no está en el ombligo, los ojos, o un ojo acá atrás. ¿Y por qué el oído no está en la rodilla? Bueno. Porque está todo junto. Entonces, por la cercanía. Sí, del cerebro. Porque son órganos que se desarrollaron de las mismas células que se ha desarrollado el cerebro humano. Entonces, todo eso, cuando vamos uniendo todo eso que nosotros sabemos de antropología, de neuroantropología, de neuroembriología, cuando se van uniendo todas esas piezas, nosotros empezamos a entender un poquito más este órgano que tenemos. Y no hay ninguna duda
ninguna duda. Señores, sin cerebro no hay aprendizaje, no es posible. Pero hay algo que yo quiero llamar la atención al público, soñando con que sean muchos maestros que nos estén viendo. Y es que nos pasa a muchos, y lo oigo no solamente conmigo o tú contigo mismo, sino muchos maestros alrededor mío, profesores que están en una conversación y viene alguno y dice, yo quisiera ser como tú. Sí. ¿Me dejas tomar una foto contigo? Eso en los congresos y en los seminarios. Digo, sí, pero tú al banco y la foto conmigo no te deja nada. Doña, que yo quisiera ser como usted, doña Jackie. Ese es el mayor halago para un profesor. Pero el mayor halago para un profesor. Es que no hay otro. Ese es el halago. Ese es el halago. Pero tú me mencionas a mí ahora y me dices, no, porque estuve leyendo una poesía de Soledad Álvarez y mi corazón brinca de alegría. Soledad Álvarez fue alumna mía. O tú me hablas y me dices, no, porque los negocios, que esto, con los capitales, porque uno de los hombres que ha hecho más visión y es la gran cabeza del turismo, hablando de Fran Rainieri, yo te digo, Fran Rainieri fue mi alumno. Entonces, yo me conecto con que de alguna manera algo en el cerebro de él, una palabra que yo pude haber dicho, no es que le cambió la visión ni lo hizo un gran emprendedor de turismo, pero algo, porque cuando me ve me dice profesora y me da un abrazo y dice mi profesora, y Soledad me dice mi profesora. La frase de usted me inspiró. Ah, sí. No, eso a mí me pasó una cosa en el Senado que fue increíble. Estaba firmando unos papeles con una gente que me habían llamado en el Departamento de Recursos Humanos y una joven que está detrás dice, ¿usted es Jacqueline Malagón? Digo, sí, ¿qué puedo servirle? Dice, no, yo quiero enseñarle algo. Digo, ahora, déjeme terminar aquí, firmo, me volteo y digo, dígame, señorita. La señora como de 48, 50, 52 años. Digo, dígame, ¿en qué le puedo servir? Me dice, no, yo quiero enseñarle algo, déjeme prender la computadora. Y cuando me quedo ahí mirando, prende la computadora. ¿Y qué sale en la computadora? Una fachada de una escuela primaria que se llama Doctora Jacqueline Malagón. A mí empezaron a correrme las lágrimas y le dije, señorita, señora, ¿y qué significa esto? Me dice, es mi tesis de maestría, porque yo la he estado siguiendo todos estos años a través de la prensa. Esto no lo estoy diciendo como alarde, lo estoy diciendo como testimonio de lo que un maestro puede dejar en la televisión, puede dejar un campo de pelota. Bueno, hay un tema. La pasión con que ustedes los profesores enseñan puede ser el futuro de sus alumnos. ¡Claro! Te voy a poner un ejemplo. Cuando el profesor te enseña una materia difícil, vamos a ponerlo en los primeros años de formación de nosotros que tuvimos la oportunidad, que Dios nos dio la oportunidad de ir a una escuela. Cuando tú no entiendes la trigonometría o el álgebra y un profesor te lo explica en un lenguaje que tú finalmente tomas el concepto básico del álgebra o de la trigonometría. O del cálculo. Sí, o cálculo. Eso puede ser, Jacqueline, lo que determine el futuro de un alumno. Yo lo digo por mí. Yo no entendía mucho la química orgánica, no la entendía, hasta que un día una profesora me enseñó química orgánica. Y yo un momento, Gustavo, llegué a pensar que yo voy a hacer química, porque me lo puso tan elegante y tan, bueno, aparentemente tan fácil, no es fácil, pero aparentemente tan fácil, que yo en un momento determinado pensé, concho, que me gustaría ser químico. Investigador. Bueno, entonces para los profesores, la pasión por enseñar, la pasión. La materia, miren, no se sientan mal cuando ustedes tienen que repetir y repetir un tema, cuando usted está enseñando en cualquier nivel, de la escuela de medicina, en el caso mío, hasta mucho más abajo. Porque esa pasión que ustedes los maestros proyectan, señores, esa pasión puede ser el descubrimiento de la vocación de un niño. Eso es tan cierto, que yo soy una que digo que yo tengo una confusión de sentimientos interiores, no de emociones, de sentimientos, que es entre la vocación y la pasión. Yo no sé cuál predomina. ¿Qué predomina en ti? ¿Qué tú sientes, Gustavo?
La vocación o la pasión. ¿Tú quieres ser educador? Bueno, yo entiendo que yo me dejo llevar del subconsciente, que es un poquito más allá, y pienso en ese estado de ánimo del flow, que nace así como orgánicamente y tiene la palabra de que autotélico, que es decir, que por sí mismo es un bien. Entonces, yo me dejo llevar del sentimiento, ¿no? ¿Verdad? Que algo profundamente interesante, estaba viendo algo de lingüística, ¿no? La lingüística, uno estudia idiomas, pero no aprende a hablar ninguno. Aprende simplemente la estructura de los idiomas. Entonces aquí estamos hablando de aprendizaje, que no significa aprender ninguna materia. Y vamos viendo que cuando se aprende una materia, esa pasión dispara algo que pudiese querer llevar usted a ser química orgánica. Sin embargo, es ese amor realmente que lleva en cualquier materia que ocurra, pues es lo que lleva a que se desarrolle ese interés. Y yo estoy obsesionado con el amor. Much Love. Sí, me ¿Tú puse sabes ese que nombre. se llama Gustavo Much Love? Sí. Eso es para que no lo confundan con Gustavo Padre, Gustavo Abuelo. Y yo le digo muchas veces Gustavo Much Love. Mucho love. Sí, bueno, es interesante, uno nunca va a querer menos amor. Y pienso yo que en el tema de aprendizaje, esto del amor como que es como fundamental. Ahí uno está mirando los ojos y dice incluso, los dos me están mirando y yo he escuchado que el que mira pues empieza a sentir como cierto químico, cierta cosa, y me pregunto, está el tema ahí material, pero la persona que tiene realmente una vida bien vivida es el que aprende a amar cualquier cosa. Todos los problemas le encuentra un buen lado. ¿Cómo se enseñaría eso? Antes de que te conteste científicamente, yo te voy a decir algo, y José Joaquín va a estar de acuerdo. Cuando tú llegues a los casi 85 años, tú vas a ver lo que la persona que está frente a ti es, tiene y siente, solamente mirando a los ojos. Pero tienes que llegar a mi edad para poder lograrlo. Tú no lo puedes lograr todavía. ¿Qué tú piensas? Bueno, eso tiene unas implicaciones increíbles. Mira, hay cosas en el maestro que el alumno no se da cuenta de lo que eso significa, porque el maestro atrae al alumno y se atraen finalmente mutuamente. Todo lo que tú has dicho de pasión, amor, sentimiento, es lo mismo. Todo eso es lo mismo. Eso está aquí en esta pequeña... Muchas veces empieza con emociones que son pasajeras y se convierten en sentimientos. Sabemos que el niño que le ve la cara al maestro y el maestro lo mira a sus ojos, hay una conexión ahí de su cerebro con el del niño. Y cosas curiosas que sabemos es que mientras más simétrica es la cara del maestro, es más agradable para el niño. Explícalo. Estudios del neuromarketing han demostrado eso. Estudios del neuromarketing, del neuromercadeo político han estudiado eso. Si tú, te lo voy a poner todavía más simple, Gustavo. Si tú tomas las fotos de los grandes líderes que ha tenido la humanidad, tómate quizás un tiempecito y mide la cara. El lado izquierdo es igualito al lado derecho. O sea, inclusive la cara... A eso le llaman simetría, claro. Lo sabemos desde el punto de vista sociológico. Bueno, en el maestro eso juega un papel fundamental, el mirar a los ojos, el no bajar la cabeza cuando un alumno... Es que son gestos, usted lo conoce mejor que yo, el lenguaje gestual es un lenguaje que se transmite inmediatamente. Se aprende más todavía. Sí, las manos del maestro. El niño interpreta, inclusive cuando el maestro viene preocupado al aula, el niño lo percibe inmediatamente. Cuando tú estás dando, tú estás a mí me pasa frecuentemente, yo estoy dando un curso o enseñándole un tema de patología a los estudiantes. El estudiante que yo veo que empieza a tomar su celular
y hablar por el celular a ese estudiante o a ese residente, yo lo miro directamente a los ojos y me dirijo a él. Inmediatamente inmediatamente conecta. Porque es que Y tú no le dices, deja eso y óyeme. A veces, no, la mayor parte. Yo lo digo. En los casos es prácticamente instantáneo, sin decirle nada. Inmediatamente tú lo miras a los ojos y tú diriges toda tu verbalización a él. Ese alumno que está aprendiendo inmediatamente conecta con tus neuronas especulares. Entonces, por eso es que estos temas que estamos tratando, Jacqueline, son tan importantes los procesos cerebrales en el aprendizaje, que son cosas a veces tan simples, uno cree que no sirven para nada, es al revés. Bueno, la verdad es que uno se pone a pensar en todo lo que tú dices y la experiencia que nosotros hemos acumulado, los que han llegado a nuestra edad y han vivido la vida del magisterio, sentido, amado y disfrutado, que cuando yo doy conferencia a los grupos, en los congresos o en seminarios, lo que sea, una escuela que me inviten, y yo les digo, señores, y lo pongo en mis escritos, en mis artículos, en mis libros, señores, maestros, ustedes tienen en las manos la vida de un niño, pero ese niño que está en las manos de ustedes es su hijo. ¿Cómo deben tratar a ese niño para ser un modelo, para el lenguaje que usan, para los gestos que hacen, para que el niño, que si fuera su hijo, debe querer lo mejor para él? ¿No es así? Bueno, yo creo que va más allá. Ese niño no solamente es un niño de uno, pero según lo que hemos ido hablando, ese niño eres tú, ¿no? El estudiante quiere ser como el maestro. Malo o bueno, empieza a modelarlo. Entonces ese niño eres tú. ¿Y sí, cómo tú vas a tratarte a ti mismo? Tú te puedes reflejar en el niño. Claro. Bueno, son técnicas y técnicas bien estudiadas. Por ejemplo, yo te voy a decir, Gustavo, cosas, por ejemplo, que yo he hecho en mis años, que son muchos de maestro. El niño o el estudiante, y yo no hago mucha discriminación, pero el niño o el estudiante adulto tiene que entender que tú eres un maestro de verdad, que no solamente tú sabes anatomía patológica, que no solamente tú sabes de pediatría. El alumno tiene que entender que tú eres un ser humano con otras visiones. ¿Con otras? Otras visiones. Te voy a poner un ejemplo. Yo no sé mucho de pintura, me encanta, pero no sé mucho. Bueno, un poquito más de literatura, que ha sido mi hobby desde que era un adolescente. En una de las clases de neuropsicofisiología en la Universidad de Santo Domingo, la universidad que de nuestra capital, la primera de América, un día se me ocurrió, Gustavo, llevar o explicar cuál era el sentimiento íntimo de Picasso cuando él, de su vida, lo que él expresaba. Tuve que estudiar, tuve que realmente enterarme con amigos pintores. Mira, yo le quiero hablar a los estudiantes un día, a los de psicología, en la escuela de psicología. Yo les quisiera hablar de algo que ellos no han visto, que han visto solamente superficialmente, e interpretar a Picasso. Hay que ser un experto en pintura. Bueno, estudié un poco, Gustavo, cuando yo le presenté las diapositivas sobre Picasso, ese curso me pedía a mí que una vez a la semana yo hablara de un tema que no tuviera nada que ver con psicología. Entonces, ¿qué te quiero decir José Joaquín? Herramientas, mis queridos maestros, que hacen que el alumno te preste atención. Y te puedo decir algo más. Y me guardan el secreto aquí, calladito. Yo me llevaba a los estudiantes de psicología a ver el cerebro latiendo. ¿A ver el cerebro? Latiendo en el quirófano, y le ponía guantes para que ellos le pusieran la mano. ¿Tú te imaginas? Mientras tú operabas un cerebro abierto. Operando, y los vestía, por supuesto, en un ambiente esterilizado. Yo le decía, miren, pues, lo vamos a vestir, le vamos a poner guantes, y yo quiero que ustedes sientan aquí en el quirófano lo que nosotros sentimos
cuando le ponemos la mano al cerebro. Entonces se vestían, yo le ponía los guantes estériles, tócalo, sin hacer muchas cosas, tócalo, simplemente para que sienta lo que es ese órgano. Bueno, han pasado años, Gustavo. Cada vez que me encuentro con un alumno de esos, me dice, yo me acuerdo cuando usted me llevó al quirófano. Entonces, herramientas... O aquel que te dijo, yo me acuerdo cuando me habló de Picasso. Sí, exacto. Entonces, herramientas de la enseñanza no puede ser tan rígida. Obviamente que no. Esa es la lucha de los que tenemos una visión futura de la educación con los curriculistas tradicionales. Pero el tiempo se nos está acabando. Yo quiero que nuestra audiencia sepa que este programa sigue el domingo próximo. José Joaquín, traemos a Gustavo de nuevo con nosotros, claro que sí, para que nos interrumpa y nos pregunte claro. y nos hable del amor, porque el amor es muy importante para él. Yo me despertaba unos días por la mañana y él me escribe y me manda unas cosas psicodélicas la noche anterior y me dice, good morning, I love you. Óyeme, qué despertar tan lindo. Mis hijos me lo dicen de vez en cuando, pero eso no es usual. Y es verdad que este niño siente un amor por todo, por todo. Los trabajos que ha hecho conmigo han sido espectaculares. Señores, se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Y estos servidores de este país, de la República Dominicana, le dan las gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Pero los invitamos a que vengan el domingo que viene. En Santo Domingo a las 2 de la tarde, CDN, el canal de la Noticia Dominicana, y en Iberoamérica, donde están las sedes que reciben el programa y lo ponen a disposición de las universidades o de los grupos profesionales magisteriales. Pero les prometemos que la semana que viene, José Joaquín, tú vas a seguir con eso. Y esto, como digo yo, vulgarmente, esto se pone bueno. Pero recuerden, su maestra, ¿qué les dice los domingos? Recuerden que su maestra lo que les dice es que educar es enseñar a vivir mejor. Buenas tardes. Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón.